Esto es Ojos del Bosque, un espacio para entender la degradación de la biosfera y en defensa de los derechos de la naturaleza. Ojos del Bosque, en el ocaso de los tiempos. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Bienvenidos al primer episodio de Ojos del Bosque al final del Antropoceno. Antes de contarles de qué va este podcast, les voy a hablar un poco de los que vamos a presentarlo. Mi nombre es Juliana Barberi, mi profesión es ingeniera biomédica, pero nunca he practicado ni un solo segundo de mi vida esta carrera. Y yo lo que me considero es un activista por los derechos de los animales y de la naturaleza. Soy profesora en el ITM, en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, y también soy profesora en la Universidad de Antioquia en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y soy además la directora, que ese es mi gran logro, la directora de la Corporación Raya, Red de Ayuda a los Animales, que es una organización que lleva trabajando en Medellín en los últimos 21 años. Muy bien, y mi nombre es Juan Camilo Jaramillo, soy biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, y tengo digamos que además de ser biólogo marino, tengo una maestría en Asuntos y Política del Mar de la Universidad de Miami, y ahora soy profesor en el Boston Architectural College, donde dicto clases sobre cambio climático y crisis global. Y además soy conferencista en la ciudad y donde la gente quiera oír mis charlas. La razón por la que estamos haciendo este podcast es porque nosotros nos conocemos, porque él fue mi director del trabajo de maestría, y digamos que tenemos una compatibilidad en el tema de este podcast muy grande, que nos motivó a crearlo, porque creemos que tenemos que estar diciendo lo que está sucediendo en este momento con el planeta. Así que esa fue, digamos, la motivación. La motivación, claro. Y la motivación va detrás de una filosofía, que es básicamente, tanto Juliana como yo, ambos profesores, estamos dedicados a básicamente a divulgar. Y cuando uno se dedica a eso, esa es, digamos, la filosofía de nuestro podcast, la divulgación tiene que ser honesta. Y lo que queremos es explicar qué es lo que está pasando en la biosfera, en el Antropoceno, que es la época que estamos viviendo, y tratar de que las personas comprendan para dónde va el futuro, básicamente. Profe, listo, pero hablemosle un poco a los oyentes de esa palabra biosfera. ¿Qué significa? O sea, ¿qué implica el término? ¿Hasta dónde va? Contemos un poco más de eso. Vale, la biosfera es simplemente la parte viva del planeta, que es especialmente en la capa superficial, lo que se llama en inglés crust, que básicamente traduciría como la costra del planeta. La corteza. La corteza del planeta, donde está la vida del planeta, por eso se llama biosfera. Entonces nosotros, o por lo menos ese es el nombre que yo uso en mis clases para referirme a la parte viva del planeta. Ahora, Juli, ¿por qué no nos explicas tú qué es el Antropoceno? El Antropoceno es simplemente esta época que para algunos de nosotros está marcada por la presencia de los seres humanos, y que ese marcaje, digamos, ya está escrito en la historia geológica del planeta. Para algunas personas, geólogos, no,
pero para nosotros definitivamente sí. Exactamente, hay un debate, que eso es curiosísimo, porque hay un debate ahora sobre nombrar el antropoceno y desde cuándo. Estos, digamos, estudiosos, de eso creo que es un instituto de estratigrafía mundial que decide de dónde empiezan las épocas, cuándo terminan, los eones, etcétera, etcétera, y para eso utilizan unas marcas, y hay un grupo grande. Básicamente todo el mundo sabe que los humanos ya hemos dejado una marca estratigráfica en la estratigrafía del planeta, ya sea por partículas atómicas de las explosiones nucleares, por el plástico, por los huesos de animales que hemos cultivado, en fin, hay muchos criterios. Ahora hay un debate de si llamarlo el antropoceno o no, y desde cuándo. Y en este particular programa yo creo que el antropoceno empezó desde la agricultura. Sin embargo, como para efectos prácticos, porque vamos a hablar del final del antropoceno, que es, irónicamente, para dónde vamos si seguimos por el camino que vamos. Bueno, otra de las cosas que queremos contarles del programa es que pues ambos, el profesor y yo, somos dos personas que nos caracterizamos por nuestro humor negro, sarcasmo, yo particularmente por mi payasada, así que lo que buscamos no es que sea un programa académico, acartonado, científico, en el que simplemente se vomiten datos, sino que lo que queremos es una conversación crítica y analítica sobre lo que está sucediendo, eso sí, sin, digamos, ocultar la realidad ni suavizarla, sino siendo muy francos, muy honestos, porque pues creo que hablo por el profesor también cuando digo que la ética de los dos nos obliga a ser honestos frente a estos temas, porque a pesar de que vamos a tener invitados y tal, muchas personas en este momento se están negando la realidad desde inclusive la academia, y eso es algo que nosotros pues no queremos hacer. Entonces el programa va a ser muy crudo, muy honesto, pero también divertido, esperamos. Exactamente, sí. Claro. Y básicamente para poderlo hacer divertido, vamos a hablar como dos personas hablan en un café o en la calle, a personas que saben del tema, que enseñan sobre el tema, pero que quieren, digamos, desligarse del acartonamiento y particularmente de lo que la mayoría o una gran mayoría, pensamos nosotros, de los científicos y divulgadores están tratando de hacer, que es suavizar y ocultar de alguna manera la velocidad y la magnitud de la crisis en la que estamos. Y pues en este momento, pues si ustedes obviamente son nuevos oyentes, digamos que no van a entender por qué hacemos tanto énfasis en esto, pero a medida que vaya pasando el podcast o los episodios vayan avanzando, van a entender la verdadera realidad del problema ambiental en el que estamos, porque muchas veces esos problemas se reducen a lo que los medios de comunicación tradicionales informan, que pues obviamente es una información parcializada, muy recortada y muy superficial, pero lo que van a ver en este podcast es que la realidad es muy diferente a eso. Exacto, y es exactamente lo que estamos haciendo en nuestras clases. La profesora Juliana tiene muchísimos más alumnos de los que yo siempre he tenido. Juliana dicta en un pregrado una materia muy importante que se llama Fundamentación Ambiental, con un enfoque que los alumnos aprecian mucho. Lo aprecian mucho. Ella es básicamente muy popular en la universidad, entre los alumnos en particular. La quieren muchísimo. Entonces queremos, digamos, hacer lo mismo que estamos haciendo con nuestros alumnos, que es diciéndoles las cosas como son, sin pelos en la lengua. O sea, pensamos, ambos, Juliana y yo, pensamos que el activismo es una parte esencial de la divulgación y de la ciencia misma, y creemos que en la ciencia hay una reticencia muy grande al activismo. Lo cual yo pienso que no es. ¿Qué piensas tú? No, por supuesto que no, porque es que también hay una responsabilidad frente a la información que se obtiene, por ejemplo, a partir de la ciencia otorga unos datos, entrega una información, pero ¿qué pasa con esa información? Y yo creo que esa neutralidad, que me parece como un falso criterio, claro, para uno obtener el dato tiene que ser imparcial, uno no puede ponerle ahí
el sesgo, pero cuando uno obtiene el dato ya tiene un punto de partida para tomar decisiones y para influir en la toma de decisiones de los demás. Exactamente, entonces básicamente lo que no queremos, Juli lo acaba de decir como es, no se trata de incluirle emocionalidad a la ciencia como tal, sino que al momento de divulgarla uno debe tomar posiciones, porque estamos en una emergencia, esto es una crisis, no es simple y llanamente si el cielo es azul o rojo, no, estamos hablando del futuro de la mayoría de los humanos y del resto de las especies con las que compartimos el planeta. Entonces nos parece apenas lógico y honesto decirle a las personas para dónde va, qué indican los datos, y actuar, y para que la gente actúe sobre esto, ¿no? Bueno, frente a los temas que vamos a tratar en el podcast, pues yo diría que finalmente es como el profesor ya dijo, vamos a traer lo que damos en un semestre a la radio, al podcast, a este mundo del sonido, ¿cierto? Vamos a traerlo, vamos a hacerlo de una forma un poco menos formal, más conversadita, pero pues queremos como contarles en resumen cuáles van a ser esos temas que van a escuchar a partir de hoy en el podcast. Entonces, claro, digamos que la base de los temas son los temas gruesos que utilizamos ambos para nuestras clases, pero como dice Juliana, va un poco más conversada la cosa. Sin embargo, hay muchos otros temas que tratar y vamos a intentar de hablar sobre temas de suma actualidad. Voy a poner un ejemplo. En este momento hay unas inundaciones gravísimas en el Brasil, una cosa catastrófica. Entonces, pues, obviamente en el podcast, además de los temas formales que queremos tratar, también vamos a hablar de noticias o de cosas que están pasando en la actualidad. Entonces, yo voy a decir un tema y tú dices otro. ¿Qué te parece? Por ejemplo, yo quiero, un tema de los que más me está interesando últimamente son los derechos jurídicos de la naturaleza, que eso además, o los derechos de la naturaleza, que es una de las, digamos, especialidades de Juliana, porque ella es la coordinadora del programa de protección jurídica de los animales en la Universidad de Antioquia. Entonces, quisiéramos extender eso a toda la naturaleza, a hablar de ese tema en particular. Pero hay tantos otros. Por ejemplo, a ti, ¿qué te interesa? Pero quiero hablar de eso, de los derechos de la naturaleza, y hacer como un pequeño comentario y por qué no, pues por lo menos en mi punto de vista es importante empezar a hablar de derechos, inclusive hablar de personería, porque es una discusión que se ha tenido, digamos, desde el derecho animal y la ética animal. Son los animales personas. Y cuando estamos diciendo personas no nos estamos refiriendo a que si son humanos. Por ejemplo, una organización sin ánimo de lucro es una persona jurídica. Una empresa es una persona jurídica. Entonces, ¿por qué los animales no pueden ser personas y la naturaleza no puede ser persona? Y a partir de darle esa personalidad, otorgarle los derechos que corresponde, ¿cierto? Eso ocurre con una cosa que es abstracta, como una empresa o como una organización. ¿Por qué no la naturaleza? Exactamente, y entonces ese tema pues lo discutiremos ampliamente, las razones por qué creemos que los humanos tratamos la naturaleza como la tratamos. No les vamos a dar muchas pistas todavía para no bueno, aquí vamos a hablar coloquialmente. Entonces iba a decir una palabra que se usa en el Spanglish, que es spoilers. No les vamos a dar spoilers, pero les advertimos, tanto a Juliana como a mí nos gusta hablar de manera coloquial. Pensamos que es una manera muy efectiva de comunicar. Pensamos que los alumnos, al menos los míos, y estoy seguro que los tuyos también, recuerdan con mucho cariño que les hablemos de la manera que les hablamos, porque eso implica cierta familiaridad y honestidad y cercanía, exactamente. Entonces hablaremos de los derechos
de la naturaleza, incluidos los animales, las plantas, el aire, las rocas, todo. Sí, ok. Bueno, hay muchos otros temas. Por ejemplo, hay uno que me ha estado molestando un poco desde hace ya bastante tiempo, que es los mercados de carbón, que es un concepto que se está usando con muchísima frecuencia por todas las empresas, de manera, me parece a mí, deshonesta. Están tratando de usar esto de los carbon markets o de los mercados de carbono para vendernos la idea de que están haciendo algo por el planeta mientras sus ganancias mundanas, económicas, aumentan y aumentan en detrimento de la naturaleza. Que eso también nos lleva a otro tema del que estaremos hablando, que es el greenwashing. Exacto. Y cómo las empresas y los gobiernos y todo el mundo pues ahora es sostenible, verde, es comprometidos, eco, green, pero hasta qué punto es eso verdaderamente un hecho. Exacto, entonces decir que uno es sostenible no lo hace a uno sostenible. Poner un logo verde de la empresa no significa que la empresa sea verde. Y vamos a aclarar todos estos conceptos porque pues ambos venimos yo di clases en la maestría de desarrollo sostenible y Juliana es alumna o fue alumna de esa maestría y es maestra en desarrollo sostenible, pero queremos hacerle entender a las personas o intentar que entiendan de qué se trata la tal sostenibilidad y por qué es un término que se ha abusado demasiado desde siempre, ¿no? Y que además, pues a mí, como pues teniendo este título, a mí no me da pena decir que el desarrollo sostenible no es posible. No existe en este momento. Mental. Un pajazo mental. Esa es exactamente la manera coloquial como les dijimos que íbamos y también decimos groserías hay veces. Sí, si hay que decirlas, hay que decirlas. Sí. Si es necesario, porque precisamente esa es la filosofía de que uno cuando está advirtiéndole a unas personas que están en una carrilera, no les dice, no les susurra, por favor, muévanse de ahí, no, les gritan, hey, huevones, muévanse de ahí rápido. Pues es una emergencia y vamos a tratarla como tal, ¿sí o qué? A propósito, pensamos que es una emergencia principalmente por el problema de la población, que Juli, no nos digamos mentiras, ha sido tabú y sigue siendo tabú para muchos científicos inclusive, pero aquí les vamos a demostrar cómo la población de los humanos es muy inusual para cualquier mamífero de nuestro tamaño y de que antes de que descubriéramos la agricultura, la población humana nunca pasó de 5 millones de personas. Viviendo como cazadores recolectores. Entonces es ridículo pensar que un ecosistema está preparado para 8.000 millones de personas consumiendo cada una como 20 cazadores recolectores. O sea, el planeta no estaba preparado para esta explosión demográfica. Discutiremos las razones por las que creemos que la población ha llegado a los números inusuales, que son las que nos tienen en el problema. O sea, es el principal vector de todos los problemas humanos en este momento, ambientales o con relación con el ambiente, son causados por la sobrepoblación. Y sociales y económicos, sí. Y tal. Y a raíz, pues como de ese tema, pues también vamos a profundizar un poco más y vamos a hablar de otro tema que a mí me apasiona mucho, que se llama el pronatalismo. Y el pronatalismo no es más que esa estructura de pensamiento social generalizada que casi que obliga principalmente a las mujeres a que se vuelvan madres, aun cuando ni siquiera existen las condiciones suficientes para que crezca más personas en el planeta. Exacto, entonces esto parece que está intrínsecamente en la genética de los humanos. Bueno, finalmente somos seres genéticos y estamos comandados por los genes. Y los genes, en general, la única razón de ser de un gen en particular es perpetuarse, es duplicarse. Y eso influye en nuestro comportamiento y tenemos que darnos cuenta que son los genes los que están encargados para podernos nosotros encargar y pues y controlar el problema o los problemas que tenemos. Pero también es
la religión, Sí, claro. la política, Claro. la economía, la medicina. Por supuesto. Es algo que permea como todos los sistemas de pensamiento, todos los sistemas sociales, ¿cierto? Desde la cultura, inclusive las telenovelas, las películas, en todas partes siempre nos están reforzando el mensaje de que tengamos hijos y el final es feliz. Y tiene dentro del sistema o dentro del fallido sistema económico que llevamos desde hace varios siglos, mientras una población esté creciendo, entonces obviamente debe haber cómo proveerle a esa población, así sea medias, cosas, y el pronatalismo lo que promueve es básicamente el crecimiento poblacional que impulsa el crecimiento económico y viceversa. Esto es un loop que se retroalimenta, que parece que no tiene final y que obviamente es lo que tiene la naturaleza en los aprietos en los que estamos. Por ejemplo, uno de los aprietos en los que estamos o en los que hemos puesto a otras especies es las mal llamadas especies invasoras, Juliana. La gente dice especie invasora como si esta especie en particular de manera consciente hubiera decidido ir a invadir. Por ejemplo, tanto que se habla de los hipopótamos, les llaman una especie invasora, pero nosotros vamos a insistir en la necesidad de llamarlas especies introducidas y de reconocer que la única especie invasora que hay en el planeta, pues si hay una, esa somos nosotros. Exacto, y eso va también muy relacionado como con los derechos de los animales. Nosotros hemos movido especies desde toda nuestra historia, sí. Para allá, para acá, el arroz, el maíz, la papa, todo se ha movido. Los insectos que se mueven con esos cultivos, los ratones que se mueven en los barcos, sí. Las cositas estas que se pegan en los barcos y después van y sueltan el agua en otra parte, sí. O sea, nosotros somos los que hemos movido esas especies y resulta bastante hipócrita que después cuando las especies empiezan a comportarse de la forma en la que se espera que se comporte cualquier especie, que es sobrevivir y adaptarse, entonces nosotros simplemente les pongamos un blanco en la frente y decidamos que es hora de matarlos, en lugar de aceptar nuestra responsabilidad y hacer las cosas de manera que se respeten los derechos de los demás y nosotros tengamos, pues, que nos caiga en nosotros la culpa, ¿cierto? Exacto, entonces, porque es que esta discusión la hemos oído tanto, Juliana, entonces es básicamente los humanos comportándose como siempre se han comportado, no solamente frente a la naturaleza, sino entre nosotros los humanos, y es un aire de supremacía para todo. Entonces ahora resulta que la supremacía humana predica que entonces, sí, nosotros hicimos el daño, entonces ahora vamos a repararlo, pero sin tener en cuenta que esos animales son animales y que tienen sintiencia y que no simple y llanamente nosotros como dioses podemos disponer de la vida de otros. O sea, es una cosa que definitivamente tenemos que discutir profusamente aquí. Sí, y ese tema de la supremacía humana yo creo que es algo que nos va a ocupar bastantes capítulos del programa porque finalmente es esa postura de dominancia sobre las demás especies, sobre los demás individuos, los que finalmente nos tienen en el aprieto tremendo en el que estamos en este momento. Y lo que más a mí me resulta más paradójico es que ni siquiera como que entendemos qué es eso y seguimos comportándonos de la misma manera. Hoy, en plena crisis y emergencia biótica, seguimos comportándonos de la misma forma supremacista, viendo la naturaleza como meros recursos a disposición del ser humano, como meros servicios ecosistémicos, y eso es lo único que nos importa, ese antropocentrismo. Y yo creo que esas dos posturas, la supremacista y la antropocentrista, tendrían que terminar si queremos darle un vuelco a la situación en la que estamos. Claro, y Juli, lo más extraño es que la mayoría de las personas no sabe la magnitud de este problema en particular. Estábamos leyendo un artículo hace poco en el que se habla de que los humanos modernos vivimos en un mundo 10%, o sea, 10% de lo que era hace 1000, 2000, 3000 años. Hablaremos mucho de esto y ese tema se refiere en particular a un evento de extinción masiva que está en curso desde probablemente hace unos
10.000 años, desde el advenimiento de la agricultura, pero particularmente desde el advenimiento de la revolución industrial, que ahora en ese mismo artículo precisamente que estaba mencionando sobre la supremacía humana, ahora allí lo llaman como es, no es un evento de extinción masiva. Ha habido muchos eventos de extinción masiva en la historia geológica del planeta. Este es el primero que una especie causa. Entonces, que una especie en particular, y particularmente con una especie que nos vanagloriamos de ser conscientes e inteligentes. Ahora se le está llamando a la sexta extinción masiva de flora y fauna, la primera exterminación masiva de flora y fauna, que es exactamente lo que estamos hablando. Inclusive usan la palabra extirpación, que es una palabra fuerte. Eso es lo que estamos haciendo con la naturaleza y queremos que ustedes sepan cuál es la magnitud de ese problema. Entonces, pues, por ejemplo, mucha parte de la naturaleza es debido a la deforestación. Entonces, ese es un tema que yo creo que es muy interesante, ¿no? Deforestación, destrucción de los hábitats en la tierra, pero también destrucción de los hábitats en el océano. Sí. La gente, yo pienso que ese término, o sea, nos limitamos mucho a deforestación, pero la realidad es que estamos degradando los hábitats de una forma tal, todas las acciones que tenemos, la forma en la que química y físicamente estamos alterando los hábitats de los demás animales en la tierra y en el océano, que tenemos que también empezar a mirar. Sí. Nada más contándole a los oyentes, estamos en este momento en medio de uno de los eventos de blanqueamiento, peores eventos de blanqueamiento de corales, como el 54% de los corales del mundo están afectados, o sea, más de la mitad. Más de la mitad en todo el mundo. Blanqueamientos hay locales con mucha frecuencia, cada verano, desde hace 20 o 30 años, que fue cuando se detectaron, pero ahora estamos atravesando por el cuarto evento global masivo de blanqueamiento de corales. Los corales están en un punto muy crítico. La mayoría de los científicos dedicados a este tema piensan que los corales van a desaparecer en máximo 3 décadas. Es probable que antes. Y hemos estado viendo precisamente, tú y yo que nos mantenemos enterándonos, particularmente tú eres la que me manda esas gráficas de cómo se está comportando la temperatura de los océanos. Entonces vimos el año 23 que fue el más cálido de la historia y ahora 2024 está superándolo por mucho. No un pequeño salto, un gran salto. Llevamos 11 meses con la temperatura oceánica batiendo récords día tras día, o sea, ningún día ha bajado del año anterior. Entonces, eso pues demuestra primero la magnitud del problema en el que estamos, que como les digo, pues igual los iremos desarrollando a medida que avance el programa, y también la velocidad a la que están ocurriendo los cambios, porque yo pues que me levanto a las 5 de la mañana, lo primero que hago es empezar a leer noticias, que a propósito, mi psicólogo, un saludo para él, que me dice que no lea tantas noticias, y hasta las 9:30 que me acuesto estoy en la misma función, o sea, siempre estoy buscando información, enterándome, entendiendo qué es lo que está sucediendo, y hasta hace muy poco pues se hablaba de que quizás la estabilidad y la situación bacana en la que nuestra sociedad se ha desarrollado pues iba a durar un par de décadas más. Mira las sirenas, hay una emergencia. Estamos en una emergencia. Pero ahora la realidad es que quizá no tengamos tanto tiempo. Exacto, entonces y hay una especie de no creerlo de muchas personas. Esto es un comportamiento humano muy común, hacerse pajas mentales. Vamos a hablar de eso muchísimo, de la parte emocional y cognitiva, de por qué los humanos dejamos que esta crisis pasara, por qué dejamos que continúe pasando y por qué vamos a dejar que siga hasta un punto en el que ya es inmanejable. De hecho, yo pienso que esto es ya inmanejable, que a lo mejor estamos muy tarde, pero bueno, para eso vinimos, a tratar de dejar un documento sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Esto es Ojos del Bosque, reflexiones sobre el supremacismo humano, la crisis ecosocial y la degradación del planeta. Este podcast
podcast va a estar en diferentes plataformas, entonces nosotros les queremos pedir que ustedes nos dejen sus comentarios ahí en las plataformas de podcast, nos sugieran temas, nos echen madrazos, nos digan lo que nos quieran decir, pero que interactúen para nosotros pues también empezar a tener en cuenta todas esas opiniones de ustedes. Sí, preguntas. Yo pienso que si nos dejan preguntas, bueno, y correcciones, obviamente, no somos infalibles, ni más faltaba. Ni tampoco nos da miedo, pues, como No, aceptar que nos equivocamos. ni tampoco nos da miedo debatir y soportar lo que estamos diciendo con datos Sí. sólidos. Entonces, bueno, ahí les dejamos esa inquietud. Bueno, entonces entre los temas que les estábamos diciendo, uno de los que más me preocupan a mí es la deforestación. La deforestación del planeta está más o menos en la mitad, o sea, básicamente tenemos un 50, un poco menos de un 50% de los bosques que teníamos antes de convertirnos en agricultores, y a la tasa que estamos deforestando, muy seguramente en menos de 100 años podríamos ver el último árbol caer. Entonces, pues ese es un tema que nos interesa mucho. Ahora, tengo que confesar que este tema del que les voy a hablar, que lo vamos a tratar profusamente porque nos concierne a todos, se lo he estado intentando meter a mis alumnos, y por los últimos 2 o 3 semestres les he sugerido amablemente que traten sobre este tema. Es el tema de los microplásticos, la basura en general, pero en este caso vamos a hablar de la basura general y de todo lo que causa, pero los microplásticos. Juli, ¿cómo te ha parecido eso? Bueno, particularmente... preocupante, ¿no? Sí, y a los estudiantes también les parece muy preocupante. Yo tengo 3 clases enteras de basura, una de ellas es solo microplásticos. Entonces, cuando yo les hago el examen parcial, porque mi materia está diseñada para que ojalá nadie pierda, porque ¿para qué? ¿Cuál fue el dato que más te llamó la atención de clase? Y la mayoría escogen o hablan de los microplásticos porque nadie se imagina la dimensión del problema berraco que son los microplásticos. La gente piensa que es como un subproblema derivado del plástico. Sí, claro, se deriva del plástico, pero los microplásticos son un problema por sí mismos. Con decirles que los microplásticos pueden inclusive alterar el clima. Exactamente, y bueno, ni se diga la salud de los animales y de las plantas en el ecosistema, en el sistema Tierra, pero la nuestra, o sea, Juli, hablan de unas cifras ridículas de la cantidad de plástico que cada persona promedio está ingiriendo por la comida y sin saberlo, sin verlo, y la respiración. ¿No? O sea, estamos respirando microplásticos. Una tarjeta de crédito equivalente a la semana, o sea, 4 tarjetas de crédito al mes. Exacto, entonces básicamente estamos respirando y viviendo entre plástico, y esto no es uno de esos problemas que diga, no, pues vamos entonces a recoger la basura. Esto no se puede recoger, o sea, ya está incluido, embebido en la naturaleza de una manera que, por ejemplo, en estos días estaba leyendo que en una cueva, ¿dónde fue? ¿No te acuerdas? Una cueva en alguna parte que había estado sellada por varios millones de años. Sí. Entraron, no sé si intencional o sin intención a ella, y supieron que estaba sellada desde hace 5 millones de años. Sin embargo, encontraron microplásticos adentro, lo cual básicamente o sea, nos dice que esos microplásticos se han filtrado por el agua a lugares en los que pensamos que nunca podrían haber plásticos. Hay microplásticos en las nubes. En las nubes, en el agua. Hay microplásticos en los estratos geológicos donde no había plástico. O sea, se va filtrando por la tierra. Hacia más abajo. O sea, el microplástico está en todas partes. Usted puede hacer, señora oyente, señoritas,
golpear una silla en la casa o golpear cualquier cosa en la casa y uno ve polvo que sale obvio y pelos y células, pero también ve unas fibritas diminutas y esas fibritas son microplásticos y esos microplásticos lo estamos absorbiendo. Hay microplásticos dentro del fitoplancton. Sí, hemos visto videos de microplásticos embebidos dentro de las células de los animales. Es una cosa, y bueno, esos son los microplásticos. Y después vamos a los nanoplásticos, que son todavía más pequeñitos y están todavía más. Ahora los tenemos en la sangre, en los tejidos, no solo nosotros los humanos, sino toda la naturaleza. Entonces, ¿y el higo dónde más? ¿Dónde? En la placenta. Es decir, que los niños están naciendo con microplásticos en su torrente sanguíneo porque la madre los pasa a través de la placenta. Hay microplásticos en la leche materna. Hay microplásticos en el cerebro, en los pulmones. En todas partes hay microplásticos. Exactamente, y en los lugares más insospechados. Hay personas, por ejemplo, que han hecho experimentos de inhalación de un aire cualquiera con un maniquí para ver dónde se depositan y han encontrado, por ejemplo, que tenemos miles, tal vez millones de partículas que vamos pasando en la parte de atrás de la garganta. Sí, en la nasofaringe. Exactamente, y de ahí pues las ingerimos, muchas de esas son sacadas del cuerpo y otras se quedan en los tejidos. Ahora, Juli, este no es el único problema que tenemos de salud. Bueno, hay tantos. De sustancias. Exacto, de sustancias químicas creadas por el ser humano. Entonces allá ahora resulta que este es un problema, yo tengo que confesar, relativamente nuevo para mí. Tiene un nombre, se llaman los forever chemicals, o sea, los químicos para siempre, que son unas moléculas basadas en el flúor, en el flúor. Se llama polifluoroalquilis, creo que se llaman. Sí. Y son súper estables y no se combinan con nada, entonces son utilizadas por la industria en cualquier cantidad de materiales, o sea, la mantequilla, todo lo que sea impermeable, las ollas de teflón, las chaquetas que uno se pone que tienen, digamos, impermeabilidad, la ropa del gimnasio, o sea, es una, exactamente, el maquillaje de las mujeres a prueba de agua, es una cosa impresionante. Y estos forever chemicals o químicos para siempre, o PFAS, como también o PFAS, están en todas partes, y ahora hay inclusive test sanguíneos que le pueden decir a uno, revelar cuáles son los niveles de PFAS o de químicos perdurables. Y resulta que, pues, si fueran simple y llanamente que están ahí, bueno, vaya y venga, pero son responsables por 1000 cantidad de cánceres, por ejemplo, de cáncer testicular, cáncer de ovario. Es una cosa impresionante. Entonces, no es para tomarlo a la ligera, porque todos, absolutamente todos los humanos tenemos de alguna manera un nivel u otro de PFAS. Y no solamente todas esas sustancias químicas, pues que también hablaremos de contaminación y de eutrofización del agua y aerosoles. No solamente nos afectan a nosotros los seres humanos, sino que también afectan a la naturaleza, a los animales. Exacto. Y otra de las formas en las que nosotros estamos realmente afectando a los animales es a través de la explotación de la vida silvestre. Exactamente. ¿Y a qué nos referimos con eso? A la sobrepesca, a la cantidad exagerada, absurda, obscena y grotesca de peces que son atrapados en el océano, sí, de forma indiscriminada. O sea, intencional, pero también incidental. Ah, sí, de la pesca incidental. O sea, y la pesca de arrastre, y la pesca industrializada, o sea, la cantidad de animales que nosotros estamos extrayendo de los ecosistemas para nuestro beneficio, pues es bastante grave. Ahí súmenle el tema, la mayoría de gente le dice tráfico. Nosotros desde el derecho animal ya no nos gusta decirle tráfico, sino trata de fauna silvestre, porque es que no estamos hablando de artículos que se trafican en una cosa de contrabando, sino que estamos hablando de seres vivos. Entonces, la trata de animales silvestres en una de las industrias que más dinero mueve y genera en el planeta, que es esta industria de mover animales y de venderlos para que la gente pues los tenga ahí en la casa, una culebra en la casa,
o un ajolote en la casa para que Sí. para sentirse contentos. Entonces la explotación animal y la explotación animal silvestre, pero también la explotación animal doméstica, Sí. que es, digamos, el tema, o sea, básicamente lo que vamos a hablar es de la crueldad hacia los animales. Y de las implicaciones ambientales que tiene la cría y Sí. la explotación pecuaria, que para muchas personas es como, ay no, es que este tema, yo particularmente, yo soy vegana, y soy vegana no solamente porque creo que uno puede vivir una vida disminuyendo el sufrimiento que genera, sino porque además tengo claridad y no me escondo ante los gravísimos efectos que tiene la explotación pecuaria en el planeta. Sí, es una cosa increíble. La mayoría de las personas no tiene, por ejemplo, ni idea que hoy por hoy los humanos y nuestros animales somos responsables por el 97% de la biomasa de vertebrados terrestres. O sea, hace 10.000 años los animales silvestres eran el 99.9% y los humanos éramos apenas el 0.1% de la biomasa de vertebrados terrestres, y ahora es el 90%, bueno, esa biomasa terrestre aumentó 3 veces de lo que era, o 3 o 4 veces de lo que era hace 10.000 años. O sea, el planeta no estaba preparado para eso. Pero no solo eso, sino que el 97% de esa biomasa somos los humanos y nuestros animales. Y la naturaleza de vertebrados terrestres se ha visto reducida a solamente un 3% en la naturaleza. Eso, pues a mí esa es una de los datos que más triste me parece, o sea, que nosotros hayamos volteado la proporción en el planeta para simplemente criar animales porque tenemos una adicción a los tejidos y a las secreciones animales, me parece tremendamente, pues es como... No, es increíble, es increíble. Es increíble. De hecho, vamos a mostrarle a nuestros oyentes unas páginas web buenísimas donde se hacen estas comparaciones. Después les damos los datos donde se hacen estas comparaciones para que la gente pueda entender. La única manera que yo encontré este semestre de realmente causar un impacto entre mis estudiantes fue mostrándoles esta página lo que voy a hablar es básicamente de lo que vamos a hablar es de una cosa, de un término relativamente nuevo que se le está llamando la tecnomasa o la tecnosfera. Entonces la biosfera es la parte viva, y vamos a hablar de la tecnosfera y les vamos a contar las comparaciones entre biosfera y tecnosfera para que ustedes queden aterrados. Juli, y también vamos a hablar de otro tipo, no solo polución química, sino que hay 2 temas en particular que son muy interesantes, que las personas ni siquiera se imaginan, que es la polución lumínica, que tienen problemas a los insectos, a las tortugas, y mil otras cosas, y la polución de ruido. Entonces vamos a hablar de un tema que aquí lo apuntamos como el silencio de la naturaleza, hacer comparaciones hay científicos que se dedican a esto, de cómo sonaba la naturaleza antes y cómo, debido a que la estamos exterminando, cómo suena ahora. Y eso es algo que no le paramos muchas bolas porque los seres humanos somos muy visuales. Entonces, digamos que la mayoría de personas se rige por lo que puede ver. Exacto. Un pajarito, ya no está el pajarito, sí está el pajarito. Pero resulta que los sonidos también nos dan una información muy importante sobre el estado de la naturaleza, sobre por qué ahora la naturaleza está en silencio, porque ahora ya no suenan los grillos. Cuando yo era chiquita sonaban grillos por todas partes. Ranas, ya no suenan. Ya no se ven, ni tampoco suenan. De hecho, cuando yo era chiquita, anécdota, pues uno recuerda que siempre, si sonaba un grillo, era la cacería del grillo a encontrarlo hasta matarlo. Sí. Porque molestaba. Ay, no, hay un grillo, hay que matarlo porque está simplemente sonando. Sí. Y ahora entonces todo el mundo, en función de matar grillos, pues ya no hay grillos. No, y además los fumigan y todo. Entonces hay una cosa muy, muy importante, y es que todas esas cosas son debido a algo. Entonces yo le cuento a mis alumnos que yo he estado estudiando la crisis por 20 años, y aunque solamente medio raspado la superficie de lo que es la crisis en realidad, ahora mi interés académico es más por qué está pasando la crisis, y eso nos remite inevitablemente al comportamiento humano. Entonces yo, por ejemplo, en mis clases dicto un módulo completo sobre las razones cognitivas que permiten que estas cosas sucedan, ¿cierto? Y que las dejemos pasar. Por ejemplo, ahora que hablabas de los insectos, que tú recuerdas de los grillitos, pero ahora los niños
No saben que es un No grillo, saben que nunca es han un oído un grillo. grillo, y esa es la norma para ellos. Eso se llama el síndrome de la línea cambiante, Línea base. de línea base cambiante, o sea que uno solamente recuerda lo que le tocó, ¿cierto? Yo le cuento, por ejemplo, a mis audiencias y a mis alumnos unas historias de mi mamá, de cómo era Medellín, de la cantidad de insectos que se veían, y yo recuerdo haber visto miles, millones de insectos en las luces y en todas partes que ahora no se ven, pero los chicos de ahora ni siquiera pueden recordarlo porque no les tocó. Entonces eso influye mucho en cómo esa línea de base cambiante no permite que los humanos tomemos acciones rápidas y serias, que es lo que se necesita. Además, ¿cierto? porque nuestra expectativa de vida es muy corta. La gente cree que somos eternos y poderosos y que vivimos para siempre, Exacto. pero la realidad es que nuestra expectativa de vida es bastante corta y por tanto no tenemos la capacidad de, digamos, hacer esos antes y después tan necesarios para uno entender que sí, la estamos cagando. Exacto, entonces vamos a intentar hablar de disonancia cognitiva, del sesgo del optimismo, de la solastalgia, del terror a la muerte y otro mundo de cosas o de rasgos cognitivos humanos que influyen a que dejemos que la crisis siga pasando y que muy seguramente van a terminar por ser nuestra... ¿Cómo le decimos a eso? Nuestra caída, ok, no sé. En fin, entonces, bueno, esos son, digamos, que los temas. Obviamente vamos a hablar sobre dietas, porque influyen muchísimo. Juliana ya les contó que ella es vegana, muy comprometida. Yo me convertí, o no me convertí porque esto no es una religión, sino que cambié mi dieta para ser vegano, pero no he podido llegar a ese punto. Requiere esfuerzo, conocimiento y otro mundo de cosas, pero ya soy vegetariano y eso me tiene muy contento. Entonces vamos a hablar de eso. Y finalmente, el último tema que yo creo que para que dejemos el podcast piloto de hoy, el que es nuestro primer ensayis, yo quisiera hablar en algún punto de que el impacto humano no empezó ayer, no empezó en la revolución industrial, no empezó en la agricultura, muy probablemente empezó desde que evolucionamos, y a eso lo llamo yo el paleoimpacto. Bueno, para no extendernos más y no seguirles adelantando todos los temas del podcast, nos vamos a despedir y esperamos pues que se sintonicen. El podcast está planeado para salir una vez al mes. Iremos mirando cómo nos va y si podemos aumentar la frecuencia, pero por el momento una vez al mes, y nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no, ya no existe. No, YouTube y Audible. Entonces nos pueden escuchar ahí. Y pues bienvenidos a este podcast, bienvenidos a este espacio, y esperamos pues contar no solamente con su audiencia, sino también con sus comentarios. Exacto, entonces yo también les deseo mucha suerte, les agradecemos mucho por escucharnos y los esperamos la próxima vez, en el próximo episodio, para hablar sobre estos temas importantes para el futuro, no solo de los humanos, sino del resto de las especies en el planeta. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio de Ojos del Bosque para abordar temas que la sociedad quiere aplazar, pero definitivamente la naturaleza no.